Familia, hoy vamos a iniciar casualmente con una serie del libro de Salmos y vamos a iniciar con unos salmos de agradecimiento. Y estoy seguro que vamos a salir súper edificados con todo lo que vamos a aprender el día de hoy. El día de hoy vamos a recorrer el Salmo 100. Vayan ubicándolo en sus Biblias. Vamos a recorrer el Salmo 100. Y lo que vamos a ver en este Salmo es un llamado del salmista al pueblo de Dios para que entienda, para capacitar al pueblo, para que entienda quién es Dios, para que entienda lo que Él ha hecho por nosotros y de esta manera poder alabarle y exaltarle con alegría y agradecimiento. Es un llamado del salmista para el pueblo de Dios. ¿Ustedes son el pueblo de Dios? Entonces este es un llamado para ti. Es un llamado para nosotros, lo que el salmista nos quiere decir hoy y lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Esta semana, cuando hacía este estudio, reflexionaba un poco sobre el hecho de por qué Dios quiere motivarnos a que lo exaltemos. ¿Por qué Dios nos motiva a que lo alabemos? Y definitivamente Dios, si nosotros lo alabamos a Él, eso no añade nada a su gloria. Dios es completo, Dios es perfecto. Y comprendí que la alabanza, mientras hacía el estudio, es una manifestación de nuestra voluntad de manera consciente. Una manifestación de nuestra voluntad de manera consciente porque hemos entendido quién es Dios. Y hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros. Y al entender quién es Dios y al entender lo que Él ha hecho por nosotros, nuestro corazón se conduce a una alabanza y a exaltar su nombre por quien es nuestro Señor. Y vamos delante de Él con un corazón agradecido y alegre. Ahora bien, pensando un poco esto y para ejemplificar, si yo estoy consciente de que conocer a Dios me lleva a alabarlo con alegría y con agradecimiento, me trasladé a mi infancia. Y como ustedes bien saben, la mayoría de mis ejemplos son de fútbol porque amo el fútbol. Voy a tratar de buscar otros ejemplos en próximas oportunidades, pero lastimosamente le dieron un pastor futbolista. Y parte de esa historia de mi vida futbolística, yo cuando tenía aproximadamente 8 años de edad, fui uno de los niños que salía agarrado de manos con los jugadores. Yo salí agarrado de mano con un jugador de la Vinotinto llamado Gabriel Urdaneta. Para ese tiempo, para mí, salir de la mano con los jugadores de la Vinotinto era una sensación indescriptible, era un gozo, era una alegría. Yo veía a Gabriel Urdaneta chiquitico y le decía, me gusta mucho cómo juega. Y él simplemente me sobó la cabeza y como que este niño no sé qué le dio, sigue a su camino. Pero yo en mi corazón estaba gozoso, alegre, lo exaltaba porque yo conocía su fútbol, yo sabía lo buen deportista que era. En ocasiones portó la banda de capitán de la Vinotinto. Y ese día, como guión de película, él marca un gol y yo estaba de recoge pelota y me fui tras él. Y lo abracé y celebramos el gol juntos. Y yo lo exaltaba y decía, qué bueno eres, qué bueno como tú juegas. Lo alababa por todo, con todo. O sea, porque yo entendía que él era un buen deportista. Lo que me llevaba a exaltarlo, a alabarlo en ese momento. Un corazón idólatra un poco de mi parte. Pero entendí que esa alabanza a mí nadie me obligó a hacerla. Yo no alabé a los jugadores de la Vinotinto ni a Gabriel Urdaneta porque alguien me obligó. Eso vino de un corazón genuino que conocía a esos jugadores
y que le gustaba la manera en que ellos jugaban, la manera en que ellos se comportaban, la manera en que metían goles. A pesar de que perdimos contra Colombia, aún los quiero. Pero entendí, y cuando trasladé esto a la alabanza, comprendo aún mejor que cuando conocemos a Dios y entendemos su verdad y entendemos quién es Él para nosotros, nuestro corazón lo exalta, lo alaba, lo reconoce como su Señor, como su pastor, como su cuidador, como un Dios misericordioso, como un Dios fiel. Eso es lo que vamos a ver hoy por medio del Salmo 100. Y yo quiero que me acompañen a orar en esta oportunidad tan especial para que Dios nos dé el entendimiento por medio de su palabra para comprender mejor lo que nos quiere transmitir el texto, pero también porque mi corazón y que pueda yo estar aquí de pie con un corazón quebrantado, pero con un corazón sobrio para llevar bien un mensaje. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que podemos tener acceso a ella y poder ser edificados y transformados. Te pido que nos abras el entendimiento y poder entender con mayor facilidad este llamado a alabarte y exaltarte con agradecimiento y alegría. Ayúdenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Recorramos entonces el Salmo 100 del 1 al 5. Dice lo siguiente: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Para comprender mejor este texto, hermanos, vamos juntos a llegar a una conclusión, a un énfasis, a un punto central, a un argumento, a una idea principal, que es lo que nos quiere transmitir el autor, el salmista y Dios por medio de su palabra, que es la siguiente: debemos entender la verdad para alabar a Dios con alegría y agradecimiento. Debemos entender la verdad para alabar a Dios con alegría y agradecimiento. Y para fundamentar o ir paso a paso y llegar a esta conclusión, tendremos una estructura que hoy, de verdad les digo, que vamos a estar yendo y viniendo en el texto, para que estén preparados y digan, bueno, el pastor está como que descontrolado hoy. No, eso estaba así, preparado directamente. Porque el mismo texto nos los permite hacer. Entonces, el primer propósito, la primera parte de esta estructura es el llamado de alabanza y gratitud. Y la segunda parte es el fundamento del llamado por medio de la verdad. Esas son las dos partes, ya está en pantalla. El llamado de alabanza y gratitud y el fundamento verdadero. Esas son las dos partes de este estudio y vamos a iniciar con la primera parte, que es el llamado de alabanza y gratitud. En estos primeros versículos, hermanos, de los versos 1 al 2 y el 4, lo que encontramos son verbos imperativos que indican una orden o mandato. El Señor nos está solicitando algo por medio del salmista al pueblo de Israel y a nosotros. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que aclamemos, que sirvamos, que vengamos a Él, que entremos por sus puertas, que entremos por sus atrios, que le demos gracias y que bendigamos su nombre. Eso es lo que nos está pidiendo. 7 verbos imperativos.
La intención del autor, la intención del salmista es que el pueblo de Dios debe alabar al Señor con alegría, con júbilo, pero debe alabar y exaltar el nombre de Dios. Pero, ¿por qué el salmista quería promover o ayudar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a exaltar a Dios? O sea, ¿por qué razón le está diciendo el Señor es tu Señor, Él es misericordioso? Cuando pensamos en el pueblo de Israel y entramos en contexto de quién es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Pero ese pueblo escogido por Dios era un pueblo pecador, un pueblo idólatra, un pueblo terco, un pueblo rebelde. Y a pesar de ver todas las obras maravillosas que Dios había hecho en la vida de este pueblo una y otra vez caía en idolatría. Una y otra vez este pueblo caía en idolatría. El pueblo lo habían liberado de la esclavitud de Egipto, que tenía sobre Egipto, Egipto sobre Israel. Dios los había liberado. No había ningún dios a que alabar. Y ellos se crearon un becerro de oro. Vamos a quitarle las joyas, las prendas a todo el mundo. Lo fundimos, creamos un becerro de oro. Y en lugar de exaltar a Dios, que fue quien los sacó de Egipto, ellos decidieron crear un becerro de oro. Pensamos que están locos. ¿Cómo se les ocurre? Pero esto no sucedió nada más en este evento. Cuando recorremos el libro de los jueces, nos damos cuenta que una y otra vez el pueblo de Israel se apartaba del Señor, clamaba por su misericordia porque empezaban a sufrir las consecuencias de apartarse del Señor. El Señor nombraba un juez, ese juez moría y volvían a caer en idolatría. Un ciclo una y otra vez. Un pueblo idólatra. Un pueblo mal agradecido. El pueblo de Israel era un pueblo mal agradecido. Lo sacan de la esclavitud de Egipto, lo llevan al desierto, rumbo a la tierra prometida, y se quejaban porque no tenían que comer, no tenían que tomar. Le dieron comida y se quejaron de la comida. Era mejor comer papa frita y hamburguesa en Egipto que comer maná del cielo. El maná del cielo. Dios milagrosamente hizo que cayera del cielo alimento para proveerle sustento para sus vidas. Y ellos se quejaron. Cuando estaban ya en la frontera rumbo a Canaán, mandaron a unos espías para ver si ellos podían ir a tomar la tierra. Y se dieron cuenta que tenían que pelear por ella. ¿Qué hicieron ellos? Se quejaron. No puede ser que Dios nos haya traído hasta aquí para morir en las manos de ellos. Y tú dices, esta gente tiene amnesia. ¿Acaso no los acaban de liberar de la esclavitud de Egipto? ¿Acaso Moisés, por medio de Dios, no abrió el mar en dos y pasaron y todos los egipcios murieron en ese mar? Y ellos dudaban y se quejaban y eran malagradecidos. Por eso es que el salmista promovía una y otra vez capacitar a su pueblo por medio de la palabra para que ellos recordaran y entendieran quién era Dios realmente. Que Dios es su Señor, que Dios es su pastor, que Dios es el que lo cuidaba. Para que ellos alabaran a Dios y no a otros dioses. Porque se volvían como loquitos. Amnesia temporal, lo definí yo. Sufrían una amnesia temporal, se descarrilaban. De repente como que, ¿quién nos salvó? No sé, el becerro de oro. Tú como que, no vale, pero ¿qué te pasa? Pero cuando los trasladamos a nuestras vidas, evidentemente ya el pueblo de Dios no construye ese tipo de altares y de dioses falsos, pero entendemos que la idolatría no solamente adorar a estos dioses falsos, sino que todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón es idolatría. Tú puedes tener idolatría por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por el trabajo, por muchas cosas. Entonces no podemos juzgar al pueblo de Israel, porque muchos de nosotros también podemos llegar a ser idólatras. No podemos juzgar al pueblo de Israel por ser malagradecidos, porque nosotros bastante que somos malagradecidos.
Solamente traje un ejemplo de lo malagradecidos que somos. Aprovechando todo el tema que está sucediendo a nivel político, nosotros queremos y anhelamos que se haga la justicia de Dios. Y estamos quejándonos una y otra vez, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Estoy cansado, estoy agobiado, que fulano hizo esto, que fulano hizo lo otro, y quejándote una y otra vez, día tras día quejándote, pero se te olvida algo, que Dios te ha sustentado y lo seguirá haciendo, y tienes que darle la gloria a Él. ¿Se te olvidó que en el 2017 no tenías nada que comer y Él te sustentó? Pero actuamos como el pueblo de Israel. Igualito, tanto que lo criticamos, decimos, el pueblo de Israel está loco, ¿cómo es posible que abrieron el mar en dos? Hermano, ¿cómo es posible que en el 2007 tú tenías comida cuando no había nada en los anaqueles? ¿Cómo es posible que tú estás hoy aquí, a un país que le cayó una pandemia, que tenía tantos sufrimientos a nivel político, económico, social, le cae una pandemia y tú sigues aquí vivo? Esto es gracias a la gloria del Señor. Tú no puedes olvidar eso. No puedes ser un malagradecido. Entonces este mensaje es para ti y para mí, porque nos parecemos al pueblo de Israel. Tenemos entonces nosotros que entender la verdad para alabar al Señor con alegría. Entender quién es Dios, tener un fundamento verdadero. Y es por eso que luego de estos verbos imperativos, el salmista nos da el fundamento verdadero por el cual alabar a nuestro Señor. ¿Y qué nos dice ese fundamento verdadero? Lo primero que nos dice es que debemos reconocer quién es Dios para nosotros. Ese es el primer fundamento de nuestra alabanza. Reconocer quién es Dios para nosotros. Entender que Dios es nuestro Señor. Dios es nuestro Creador. Dios es nuestro pastor y nos cuida. Dios eligió al pueblo de Israel y era su Señor. Es más, Él mismo los hizo, al igual que nos hizo a ti y a mí, hizo al pueblo de Israel y los escogió. Y era su pastor y los protegía. Tenía misericordia de ellos una y otra vez, una y otra vez. Eran idólatras y Él los perdonaba. Eran malagradecidos y Él los perdonaba. Una y otra vez la misericordia se extendía sobre ese pueblo. El Señor era su pastor, los cuidaba de los enemigos, los alimentaba, les daba todo, como un padre que le da todo a su hijo. Ahora nosotros, por medio de Cristo Jesús y de lo que Él hizo por nosotros, ahora nosotros también somos parte de ese pueblo escogido por Dios. Somos el pueblo escogido por Dios. Eso quiere decir que Dios es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nos pagó a un precio de sangre. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pagó nuestro rescate de la esclavitud que teníamos del pecado y ahora somos libres por medio de Cristo. Él nos rescató y nos redimió a un precio de sangre. Él es nuestro Señor. Él es nuestro pastor que ahora nos cuida y nos protege y nos guía. Nos alimenta por medio de su palabra, nos guía a ser cada día más como Cristo, nos protege de los falsos profetas, de los falsos maestros, del enemigo que está por ahí rugiente buscando a quien devorar. Ese es nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro Dios, nuestro creador. A Él lo alabamos. Ese es el fundamento verdadero, conocer quién es nuestro Señor. Cuando tú entiendes quién es tu Señor, ¿qué sale de tu corazón? Alabanza, exaltación. Qué bueno eres, Padre. Qué bueno eres, Señor. No solamente por lo que haces en mi vida, sino por quién tú eres, que es lo más importante. Ahora bien, si tenemos presente que Él nos cuida y nos protege, ¿por qué no lo alabamos? ¿Por qué no lo alabamos? ¿Por qué en el tiempo de alabanza muchas veces estamos más pendientes del músico? Que si el músico se equivocó, que si no me gusta la voz de los que cantan, que si el pianista es malísimo, que claro que lo es. Que hubo un feedback, una cosa, y estás todo distraído ahí y no sabes ni qué hacer. ¿Acaso importa la música?
¿Acaso importan los instrumentos? Por eso es que esta enseñanza se llama alabar es más que cantar. Porque alabar es entender la verdad que tenemos en Cristo, que tenemos en la palabra, la verdad de quién es Dios. Y eso nos conduce a una alabanza genuina, a una alabanza llena de alegría y de júbilo, a una alabanza llena de agradecimiento. Entonces no importa quién esté aquí, tu corazón debe estar dispuesto a alabar, porque si tú conoces a Dios, debes exaltarlo, debes alabarlo. No tenemos por qué decirte que te pongas de pie. Tu cuerpo debe tener una manifestación de voluntad total para alabar a quien te rescató, te redimió, te protege, que es tu pastor, tu Señor, tu Creador. Reflexionemos, porque muchas veces nos quedamos sentados apáticos en esa silla. Esto es un tiempo de alabanza congregacional. Tu vida tiene que también en tu casa ser un tiempo de alabanza plena al Señor. Pero tú me dirás a mí, es que muchas veces mis emociones no me permiten alabar a Dios como yo quiero alabarlo. Entiéndeme, pastor, soy humano, me siento mal. Te sientes mal. Pensando en esto, entendiendo que la alabanza no es una emoción, sino una convicción de entender quién es tu Dios y tu Señor, y por eso lo alabas y lo exaltas. Pensé en algunos ejemplos bíblicos. Si nos recordamos a Daniel, el rey emitió un decreto que le dijo que no podía más adorar al Señor y que tenía que postrarse ante el rey. Estaba siendo perseguido. ¿Y qué hizo él? No dejó de hacer lo que estaba haciendo. Él adoró a su Señor. Y lo llevaron a los leones. Y Dios lo rescató. Si pensamos en Pablo y Silas, que ellos habían sacado un demonio de una mujer que estaba adivinando, y los llevaron a la cárcel, los golpearon, los maltrataron. Pablo y Silas estaban presos a causa de Cristo. Y a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Alabando al Señor. Y tú cuando lees eso, yo digo, ¿cómo es posible que esta gente alabe al Señor estando preso a causa de Cristo? ¿Cómo lo hacen? Porque entienden quién es su Señor. Entienden quién es su creador, su padre, su sustento. Cuando pensamos en Job, que de un día para otro, Dios le quitó todo. Le quitó su familia, le quitó sus bienes, le quitó su salud. Tenía motivos suficientes para estar apático y no alabar a Dios. ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y voy a volver allá de la misma manera. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Hermanos, le quitó todo. No tenía nada. Tenía todo lo necesario para estar apático, triste, afligido, pero él decidió alabar al Señor porque estaba convencido de que Jehová es su Señor, de que nada no iba a pasar nada, que Dios lo iba a levantar, lo iba a sacar de ese sufrimiento. Ustedes saben por lo que estoy pasando. Dios está con nosotros en nuestra prueba y en nuestra aflicción. No depende de la emoción. Depende del acto consciente y voluntario, una manifestación de voluntad, entendiendo quién es el Señor y que Él tiene el control, que Él es soberano y hace cosas maravillosas. Se los digo de verdad, hace cosas maravillosas, nos protege, nos cuida, nos respalda, nos sustenta, está con nosotros siempre. Y por eso lo alabo y lo exalto. Él es mi Señor, Él es nuestro Señor. Es nuestro Señor. La alabanza no depende de nuestras emociones. La alabanza depende de entender quién es Dios para ti.
Y solo así podrás alabarlo con alegría, pase lo que pase en tu vida. Puedes estar enfermo, puedes ser perseguido, puedes estar afligido, puedes haber terminado tu matrimonio, puedes haber pasado por millones de circunstancias y pruebas, pero tú lo alabas con alegría porque entiendes quién es tu Dios, tu Señor, que te proteja, te sustenta y te respalda. De eso se trata. De eso se trata. El pasaje también nos habla de que debemos entrar por sus puertas con acciones de gracia y a sus atrios con alabanza. El Salmo convocaba al pueblo de Dios a entrar con acciones de gracia. Eso nos traslada al templo. Lo está diciendo el texto. Entren a sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Estaba hablando en la manera en que el pueblo de Israel se relacionaba y tenía comunión con Dios por medio del templo. Era en ese templo donde Dios estaba y donde el pueblo de Israel tenía que ir a ese templo a tener comunión con su Señor. Y en la primera parte que te encuentras son las puertas de ese templo y entrabas con el agradecimiento porque tú entrabas a la presencia del Señor. Querías entrar en ese lugar donde estaba Dios. ¿Cómo no entrar con agradecimiento a ese templo? Si era ahí donde estaba su Señor. Entraban con agradecimiento. Y en ese atrio se encontraban ciertos elementos también. El lugar donde se hacían los holocaustos. Donde se representaba el acto propiciatorio. Es decir, donde se representaba el momento en el que un animal tomaba tu lugar y moría a causa de los pecados de ese pueblo para poder tener comunión con el Padre. Estaba el lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes a tener una comunión con el Padre. Y el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote el día de la expiación, una vez al año, donde se expiaban los pecados de todo el pueblo. ¿Vieron todo lo que hacía el pueblo de Israel para tener comunión con el Padre? Una serie de pasos uno tras otro. Lo que nos evidencia varias cosas, hermanos. Lo primero que nos evidencia esto es que el pueblo de Israel no tenía una comunión directamente con el Padre, no la tenía. Tenía que pasar por una serie de encuentros. Es más, el pueblo no podía estar en la presencia del Señor, solamente los sacerdotes, y solamente el sumo sacerdote estaba en el mejor lugar, que era el lugar santísimo. Solamente él. No había una relación directa, había una relación limitada, porque a cada rato ellos tenían que sacrificar a un animal para poder librarse de sus pecados y poder tener la comunión. Tenían también una relación limitada por el lugar, porque Dios estaba ahí en ese lugar. Ahí estaba Dios. Ellos tenían que estar en la presencia del Señor, debían ir al templo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, nuestro Redentor, murió en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo que separaba al lugar santísimo del resto se rasgó en dos, simbolizando que ahora todos podemos entrar a ese lugar santísimo. Tú y yo ahora podemos tener acceso directamente al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Ahora, gracias a Cristo Jesús, nuestra relación, nuestra comunión con el Padre es directa, hermanos. No necesitamos una serie de pasos. Estamos directamente con Dios en nuestra vida. El sacrificio del Señor Jesús es un sacrificio único, perfecto, válido para cubrir el pecado de toda la humanidad.
Ya no hace falta seguir asesinando animales porque Cristo, el Cordero perfecto e inmolado, murió en la cruz del Calvario por nosotros, tomó nuestro lugar y satisfizo la justicia de Dios por medio de Él. El castigo que tú y yo nos merecíamos lo recibió Cristo en la cruz del Calvario. Y si creemos en Él por medio de la fe y el arrepentimiento que viene de Dios, podemos estar siempre con el Señor en su presencia, alabándolo y exaltándolo por quién es Él. ¿Se dan cuenta cómo Cristo cambió todo? Ahora tenemos acceso directamente al Padre. Directamente al Padre. Ahora tenemos acceso ilimitado. Ahora Dios está con nosotros siempre. Siempre. No solamente está con nosotros, sino que habita en nosotros. Que es más increíble todavía. Como dice el Salmo 139, uno de mis salmos favoritos, dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, allí también va a estar el Señor. Si tomara las alas del alba y me fuera al extremo del mar, allí su mano me alcanzará y su diestra me sostendrá. Y si pensara yo, parafraseando un poco, que me voy a ocultar en Él, en las tinieblas no me van a encubrir de Él. Porque la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay un lugar donde tú te vayas que no esté Dios contigo. No hay un lugar, no existe en la faz de la tierra un lugar donde tú te puedas esconder si tú eres un hijo de Dios, que Dios no esté contigo. Dios está contigo. Está contigo en los momentos difíciles, está contigo en la prueba, está contigo en las dificultades y no te va a abandonar, te va a sustentar, te va a sostener, te va a respaldar, te va a cuidar, te va a mantener. Él es nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro Padre. Tenemos millones y millones de motivos para alabar a nuestro Dios verdadero. Nuestra alabanza es pobre, porque el conocimiento de la verdad es pobre también. A veces no alabamos a Dios en la plenitud que deberíamos alabarlo porque no lo conocemos lo suficiente. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos a ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Pero no solamente eso, sino que Dios utiliza esa palabra para capacitarnos a hacer toda buena obra. Entonces Dios nos capacita a nosotros por medio de su palabra para poder alabarlo como deberíamos alabarlo. Si no estás alabando a Dios por sus atributos, por quién es Él y solamente te conformas con lo que Él ha hecho en tu vida, debes conocer más la palabra entonces para alabarlo por su carácter inmutable, por su misericordia, por su fidelidad, por su omnipresencia, por su omnipotencia, por todo lo que implica Dios, que es mucho más que Dios es amor, es mucho más que eso. Es un Dios maravilloso que tiene muchísimas cosas y muchísimos motivos para alabarle. Tenemos que conocer más a nuestro Señor. Y habrán personas que no pueden alabar a Dios porque no saben, no tienen ni idea de lo que Dios ha hecho en su vida. No han entendido el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Son como esos niños. Yo me acordaba cuando yo estaba niño que mis padres me daban todo y yo no sabía. A todos nos pasó eso. Mis padres nos alimentaban, nos cuidaban, nos vestían, nos bañaban, pasaban largas noches sin poder dormir. La mamá un poco más que el papá. Papá también debería. Hermanos, se sacrificaban por nosotros. Tú no tenías ni idea, tú no sabías nada. Pero cuando tú creces y te das cuenta de todo lo que tu padre hizo por ti, tu madre hizo por ti, o tu abuela, tu tío, el que te cuidó, tú dices, wow, ahora sí sé lo que hicieron por mí, ahora sí estoy agradecido.
Ahora sí, no alabo a mis padres, pero sí reconozco todo lo que son. Hay muchas personas que no han entendido el valor de quién es Dios y de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. A esas personas, por esas personas tenemos que orar. Orar para que Dios haga la obra soberana de Él en los corazones de ellos y que entiendan y reconozcan a Cristo como su Salvador. Entiendan que Cristo tomó el lugar que ellos merecían tener en la cruz por medio de la fe y el arrepentimiento. Entiendan que Cristo resucitó y que esa resurrección puso el sello en la obra. Esa resurrección nos dio libertad sobre el pecado y nos dio ese poder de vencer a la muerte ahora por medio de Cristo. ¿Quieres alabar a tu Señor? Entonces conócelo más. No hay otra, no hay otra. La razón por la que yo estoy aquí, a pesar de las circunstancias, calmaos, a pesar de las circunstancias, la razón por la que yo estoy aquí hoy es porque reconozco que Dios es mi Señor. Es porque sé quién es mi Padre, porque sé quién es mi pastor. Y tengo que alabarlo primero a Él. Y créanme, Dios se está encargando del resto. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. De verdad te alabamos, Señor. En serio. Te alabamos por quién eres tú, Señor. Un Dios fiel y misericordioso. Un Dios que cuando merecíamos un castigo, nos diste tu perdón. Cuando merecíamos un castigo, nos amaste. Cuando merecíamos un castigo, nos salvaste. Un Dios que es fiel, que cumple su palabra, que cumple sus promesas, que no cambia. Gracias, Señor. Te alabamos por quién eres tú, Padre. Y ayúdanos a conocer mucho más tu maravillosa palabra para poder alabarte y exaltarte como te lo mereces, con alegría y agradecimiento. Te amamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchos esperaron una alabanza al final, pero no sé qué pasó, pero la gloria es del Señor. Vayan con Dios.